Esta diapositiva nos muestra la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que esta ecuación nos relaciona el pH, el pK, la concentración de un ácido no disociado con la concentración molar de la forma disociada del ácido. Entonces, si uno conoce las formas, las concentraciones molares de las formas asociadas y disociadas, se puede calcular el pK o el pH. Si uno conoce el pH y las formas disociadas, puede calcular el pK. Si uno conoce el pK y las concentraciones molares, uno puede calcular el pH. Y algunas interpretaciones que son resultado de la aplicación de la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Entonces, aquí en esta parte nos muestran cómo se deduce la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Entonces nos está mostrando que hay un ácido, ese ácido se disocia en su protón y en su forma básica. Entonces aquí calculan la constante de disociación. Entonces la constante de disociación es igual a la concentración molar de protones por la concentración molar de base dividido en la concentración molar del ácido no disociado. Entonces, en esta parte de la diapositiva, entonces la concentración de ácido no disociado lo despejan, lo pasan al otro lado, entonces nos queda constante de disociación multiplicado por la concentración molar de ácido no disociado es igual a la concentración de protones multiplicado por la concentración molar de la base. Se despeja la concentración de protones, entonces la concentración de protones es igual a la concentración a la concentración molar del ácido no disociado multiplicado por la constante de disociación dividido por la concentración molar de base. Se le saca el logaritmo a ambos lados de la ecuación, entonces el logaritmo de la concentración molar de protones es igual al logaritmo de la constante de disociación multiplicado por la concentración molar del ácido no disociado dividido en la concentración molar de la base. Posteriormente a esta parte, entonces se despeja este logaritmo, entonces este producto es igual a la suma de los logaritmos, es decir, logaritmo de la constante de disociación más el logaritmo de las concentraciones molares divididas. Posteriormente se multiplica por menos 1 a ambos lados, entonces menos el logaritmo de la concentración molar de protones es igual a menos el logaritmo de la constante de disociación menos el logaritmo de la división de las concentraciones molares. Este menos logaritmo es igual al pH, este menos logaritmo es igual al pK. Entonces pH es igual a pK menos el logaritmo de las concentraciones molares. Para pasar este signo de positivo a negativo según las propiedades de los logaritmos, pues invierte este fraccionario. Entonces pH es igual al pK más el logaritmo de la concentración de base sobre la concentración del ácido no disociado. Cuando la concentración de base y la concentración de ácido no disociado son iguales, es decir, la relación es 1 a 1, entonces logaritmo de 1 es igual a 0. Entonces en ese caso el pH es igual al pK, porque el 50% del ácido se encuentra disociado y el 50% del ácido se encuentra asociado. En esa parte de la diapositiva nos muestran cómo se calcula experimentalmente el pK de un determinado buffer o ácido. Entonces, aquí el pH a pH muy bajo, entonces todo el ácido está protonado, la carga es cero. Se le empieza a agregar miliequivalentes de base, entonces va subiendo el pH, el ácido se va desprotonando, entonces va adquiriendo carga cuando se ha agregado el 50% de miliequivalentes con relación a los miliequivalentes de ácido, entonces llegamos a esta mitad de la curva. Esta mitad de la curva significa que ese es el pK del buffer o del ácido
para este caso el pK es igual a 5, donde la carga es del 50% porque el 50% del buffer tiene carga y el 50% del buffer no tiene carga. Significa que la mitad está disociada y la mitad no está disociada. Si seguimos agregando álcali, entonces se va a desprotonar todo el ácido, es decir, que el 100% del ácido está desprotonado, es decir, también el 100% del ácido tiene carga. Aquí nos están mostrando que predomina la base sobre la forma no disociada, ¿sí? Entonces hay una relación de 100 a 1. Entonces 100 a 1, logaritmo de 100 es igual a 2. Entonces significa que el pH está por encima del pK. A un pH por encima del pK, entonces predomina la forma desprotonada porque el ambiente es pobre en protones. Cuando la relación base ácido es de 10, de 1 a 10, es decir, predomina la forma ácida, es decir, predomina la forma protonada, significa que entonces aquí pK menos 1, entonces el pH está por debajo del pK, es decir, está predominando la forma protonada.